Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el número 17, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Conmigo, que me llamo Alicia Rubio, están mis compañeros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Pedro González Murillo y Nanda Gredano. Y tenemos también al invitado de hoy, que bueno, que ahora lo presentaremos, que estamos encantadas de poder presentarlo. Bueno, la historia, el aprendizaje de la historia, el conocimiento de la historia es esencial. Y lo que nuestros hijos aprenden les condicionará tanto en sus juicios como en sus valores, en la comprensión de su entorno y sobre todo en muchas de las decisiones que van a tomar en su vida futura. También en la opinión de su pasado. Sin embargo, los padres vemos cómo a nuestros hijos se les escamotean episodios del pasado o se les muestran parciales, manipulados o tergiversados. Decía Etienne Gibson que la historia es el único laboratorio que tenemos para evaluar las consecuencias del pensamiento. Y por ello, lo que les cuenten sobre los resultados de diversas ideologías va a condicionar su enfoque frente a la política y a la vida. Y decía Gustave Flaubert que nuestra ignorancia de la historia nos hace calumniar nuestros propios tiempos, por lo que desconocer el pasado les lleva a no saber juzgar los hechos presentes. La historia es una guía de navegación en tiempos peligrosos, decía David Magulon, por lo que una historia manipulada sería como una brújula rota para que nuestros hijos naveguen. Porque de la historia se sacan informaciones para el futuro y aprendizajes que nos llevan a no cometer los mismos errores que nuestros abuelos. Decía Edmund Burke que los que no conocen la historia están destinados a repetirla. También Robert Heinlein dice: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni futuro. O decía Marcus Garvey: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, origen y cultura es como un árbol sin raíces. Y finalmente cerramos con la lapidaria frase de Marco Tulio Cicerón: si ignoras lo que ocurrió antes de que tú nacieras, siempre serás un niño. Porque los que nos gobiernan no quieren ciudadanos, sino niños, árboles sin raíces, personas sin pasado que no tengan futuro, pues animales que repiten una y otra vez los mismos errores. Desde esta importancia y esta necesidad de lo que las nuevas generaciones conozcan una historia lo más fiel a los hechos sucedidos, vamos a entrevistar en el programa de hoy a don Alberto Bárcena Pérez. Bienvenido, don Alberto, a este programa de defensa de los niños. Bien hallada. Bueno, pues por explicar a nuestra audiencia, que creo que no lo necesitan, pero vamos a hacer un pequeño currículum del entrevistado. Alberto Bárcena Pérez, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad CEU San Pablo, ha sido profesor del Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU San Pablo, y entre sus varias aportaciones historiográficas cabe citar Los presos del Valle de los Caídos, La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, o Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Estas últimas, en Editorial San Román, se pueden encontrar los textos. En 2020 participó como coautor en el libro Memoria Histórica, Amenaza para la Paz en Europa, editada por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y también dirige en Radio María el programa Historia de la Iglesia. Bueno, pues don Alberto, yo empiezo con la primera pregunta y luego le dejo en manos de mis compañeros, así que vamos a la primera. Nuestra asociación, Educadores contra el Adoctrinamiento, tiene como fin esencial luchar contra las manipulaciones de los jóvenes a través de la enseñanza, contra la ingeniería social en el ámbito educativo y, por tanto, en lo que hace referencia a la historia, nuestro objetivo es eliminar el falseamiento del pasado a través de esta disciplina, porque contribuye a rediseñar en clave ideológica nuestra sociedad. ¿Cuáles son, a su juicio, las grandes fuerzas nacionales o mundiales que están detrás de estos proyectos de manipulación colectiva, manoseando la formación de nuestras generaciones? Detrás de toda esta operación de ingeniería social, dentro de la cual una de las piezas clave es la manipulación de la historia. No hay más que ver quién trajo lo de la memoria democrática. Pues uno de los mayores ingenieros sociales de la historia de España, Rodríguez Zapatero. ¿Qué pretendía con esto? Deslegitimar prácticamente todo el pasado español
bueno, el antiguo ni les interesa, el de la edad moderna tampoco. Quieren ir a lo que llaman la historia de la libertad, para contarnos lo que les apetezca a ellos, claro. ¿Quién está detrás de este proyecto? Pues todos aquellos que quieren impulsar el establecimiento o la consolidación de los llamados nuevos derechos. ¿Y quién ha diseñado estos nuevos derechos? Naciones Unidas, principalísimamente a través de sus cumbres para la población, la mujer, estoy hablando del Cairo, Pekín, antes de eso la cumbre de Río, donde se va diseñando el gran dogma ecológico, la tierra como una divinidad a la que pertenecemos, no de la que somos reyes de una creación, somos parte pertenecemos a la madre tierra. Esto está ya en la Cumbre de Río, la Carta de la Tierra es el documento que lo explica claramente, y a partir de ahí, como dijo Gorbachev, que redactó la carta, se trataba de sustituir lo que la carta establece, vamos, los 10 mandamientos por los preceptos de la carta. ¿Qué ha venido luego? Pues un establecimiento de estos nuevos derechos como algo intocable, que es lo que configura el credo del anticristo, como lo llamó Benedicto XVI 2 años antes de su muerte, en la última biografía autorizada por el Papa emérito. Entre esos dogmas, naturalmente, figuraba, y él lo mencionó, el aborto, que duda cabe, la reproducción, o mejor dicho, la producción, decía él, de seres humanos en laboratorio, el matrimonio homosexual, todo lo que era la educación de los niños en las escuelas, llamándolo o catalogándolo como una formación neutra, que realmente no lo es. Es un ataque directo a la familia y a la propia esencia del ser humano, la autodeterminación del yo frente a lo que la naturaleza o Dios me ha dado, que me ha creado dentro de un contexto muy claro, hombre o mujer. Bueno, pues todo esto que es una rebelión que se ha ido consolidando, una rebelión contra Dios, en los últimos años, sobre todo de los 90, ya para acá no son tan pocos, llevamos décadas en este proyecto, quien ha llevado la batuta y ha ido llevando el guión, los documentos sobre los cuales se sustenta esta revolución, evidentemente son las Naciones Unidas y organismos que dependen de ella. Esto ha sido bien acogido por la Unión Europea, que no le va a la zaga en la imposición de los nuevos derechos, pero la iniciativa siempre ha sido de Naciones Unidas y que en teoría no deberían poder imponer estos nuevos derechos, pero lo han ido consiguiendo. Y para esto pues ha habido también toda una ingeniería social adecuada, muy adecuada, para irlos imponiendo. Entonces, ¿de qué se trata con la historia? Pues deslegitimar todo el legado cristiano que preside, católico en concreto, la historia de España. Como decía Menéndez Pelayo, no tenemos otra gloria, hablando de la defensa del catolicismo, y por lo tanto todo lo que no sea en contra de esas creencias católicas queda deslegitimado. Así que les queda una breve referencia en nuestra historia, sobre todo la Segunda República, porque en la Segunda República, en española me refiero, hay evidentemente ya una persecución contra la Iglesia, como condenó el Papa Pío XI en aquella encíclica histórica, Dilectissima Nobis. Entonces, ¿por qué el referente de Rodríguez Zapatero, o posteriormente ahora de Pedro Sánchez, es la Segunda República? Y hay que demoler por completo la herencia del franquismo. Pues porque en la Segunda República podemos enlazar con lo que ellos buscaban, que además tiene un precedente claro en la primera, con una república federal, era uno de los modelos que más se barajaron, que nos llevó a la guerra de los cantones, la disolución de España en definitiva. Así que, ¿con qué apoyos han contado? Hombre, tanto Zapatero como Sánchez han tenido detrás el respaldo de Naciones Unidas, no ahora mismo en el momento en el que estoy hablando, sino que recogen una herencia de décadas en las cuales se ha ido preparando toda esta ingeniería social anticristiana y más específicamente anticatólica y por lo tanto contraria, incompatible a la verdadera historia de España, suprimiendo, claro, esos 5 años de república, porque no tenemos otros en los que esto aparezca con tanta claridad. Pues, don Alberto, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
continuando con el tema de la manipulación que tenemos y que observamos que hay en las aulas con respecto a muchos temas, en concreto pues la historia también es uno de ellos. Pues hay docentes que sí que pretenden ellos enseñar la verdad, pero con mayúscula. Hablando de historia, ¿es posible que se pueda hablar de la verdad de la historia? ¿Este planteamiento se puede decir que es totalitario o por el contrario, el verdadero totalitarismo sería el relativismo adoctrinador con el que se pretende formar a nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros nietos en las aulas? ¿Qué sería? La verdad es un objetivo que debería presidir nuestras vidas, la defensa de la verdad en todos los campos y por supuesto en el de la historia también. El historiador lo que tiene que hacer dentro del rigor académico es relatar la historia, darla a conocer, investigar sobre ella y darla a conocer. Pero claro, esto es precisamente lo que estos gobiernos de ingenieros sociales no quieren de ninguna manera. Por eso eliminan toda la historia, como acabo de decir, que no les interese a ellos para centrarse en la legitimación de las dos repúblicas, concretamente de la segunda. Y ya está, con esos 5 años de historia nefasta, por cierto, disolvente, violenta y que acaba con una guerra civil, es en lo que se han centrado para tratar de contarnos un relato en el que sustentan lo que ellos defienden ahora. ¿Cómo no van a querer eliminar el franquismo y todo su legado? Si precisamente el alzamiento nacional tiene lugar por parte de un grupo de militares que están defendiendo, entre otras cosas, las creencias del pueblo español, mayoritariamente católico, todavía en aquel momento, y había ya una persecución, como he dicho, clara y abierta contra la Iglesia desde el mismo año 1931. Pues todo eso no les interesa, o sea, la reacción contra la persecución a la Iglesia y a las creencias de los católicos no debe aparecer, y si aparece es únicamente para ser condenada en bloque, nada más. Luego, la verdad de la historia es explicar qué pasó en la República, pero contarlo de verdad. De qué manera fueron atropellados los derechos y las libertades de los católicos, de la Iglesia jerárquica, de la Iglesia, hablo de clérigos y laicos, ¿no? Y de la mayor parte del pueblo español con ellos. Fueron atropellados esos derechos, violentamente además. Y no olvidemos que todo esto acaba con un brutal genocidio católico durante ya la Guerra Civil, donde son eliminados miles de sacerdotes religiosos, monjas también, llegando a un número cercano a los 7.000, que no está nada mal para un periodo de 3 años, teniendo en cuenta que controlaron únicamente la mitad del territorio español. ¿Qué buscaban con la eliminación del clero y de tantos miles de católicos como fueron asesinados por su fe? Bueno, esa parte no la van a explicar, de esa parte no van a ocuparse. Aunque claro, tienen que acallar muchas voces porque es un tema que se ha investigado a fondo y en los últimos años de manera especial. La verdad, en definitiva, claro que hay que buscarla siempre y defenderla siempre. Entonces, si nos quieren contar o defender a la República y presentarnos como logros algunos de los actos de atropello contra estas libertades, bueno, que lo intenten, pero que lo cuenten todo. Las leyes de persecución, empezando por la Constitución del 31, que ya va preparando la ley de congregaciones religiosas para dar el golpe mortal a la enseñanza católica y de hecho a las órdenes y al propio clero. La Iglesia quedaba condenada con esta ley de congregaciones religiosas del 33 prácticamente a la extinción en un medio plazo. Y eso no lo van a contar. Ni van a contar la quema de conventos de Madrid, ya en el año 31, es decir, recién llegada la República, al mes de llegar la República en la capital de España y permitida por el propio gobierno republicano, que no actuó durante horas hasta que ya por la tarde tuvo que declarar en Madrid el estado de guerra, a la vista de lo que estaba ocurriendo. Habían ardido ya edificios religiosos, claro, solamente religiosos, colegios, iglesias, edificios de las órdenes, donde por cierto se desarrollaba una muy importante labor social, como es el ejemplo del Colegio de la Salle, los hermanos de la Salle, en Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza los niños de aquellas barriadas obreras del barrio de Tetuán.
por ejemplo, ¿no? No se movieron. El propio Azaña amenazó y dijo que si salía la fuerza a la calle, le dijo al ministro de la Gobernación, Miguel Maura, él presentaba su dimisión inmediatamente, siendo como era ya un hombre fuerte del régimen republicano. En fin, que si tenemos esto en cuenta y cómo acabó todo, finalmente, aparte de las leyes contra la Iglesia, la matanza que acabo de explicar, el genocidio católico de la Guerra Civil, pues entonces quizá vayamos entendiendo más o mejor que la República no es ese régimen de libertades y de igualdad entre españoles que nos quieren describir, porque fue un régimen de persecución. Buenas tardes, profesor Bárcena. Soy Pedro González. Su libro es Los presos del Valle de los Caídos, basado en lo que fue su tesis doctoral, supuso a mi juicio una aportación definitiva para la historia de este lugar sagrado y para la historia de España en definitiva. Comprendiendo la dificultad, porque claro, la pregunta se las trae brevemente, ¿qué es a su juicio lo que el gobierno actual no quiere que nuestra sociedad sepa, que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes, que nuestros hijos conozcan de la historia del Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos es un símbolo para ellos del franquismo, no de la España católica, tan solo, que también lo es, y quizá por eso moleste tanto o más que por ser una obra de Franco. Es un lugar de oración, de protección, donde se reza por España y por los caídos de ambos bandos, que poco hablan del decreto del 57 cuando se establece ya precisamente la fundación de la Santa Cruz, donde habla claramente de que este tiene que ser el lugar donde reciban sepultura los caídos de ambos bandos. Entre otras cosas, dice el decreto firmado por Franco que los lustros de convivencia pacífica transcurridos desde el final de la guerra entre los españoles avalan que este debe ser el monumento en el cual se entierren los caídos de los dos bandos, bajo los brazos pacificadores de la cruz. Esto no quieren que exista, no quieren fijarse en esto. Y por otro lado, claro, como hay que señalar el Valle de los Caídos como un lugar de oprobio, pues se han dedicado a través de algunos historiadores sobre todo, y otros que ni siquiera lo son, que se han prestado a este juego, por razones ideológicas o del tipo que sea, a presentar este lugar como un lugar, digo, de oprobio, de sufrimiento, de explotación, de esclavitud, ocultando cuidadosamente cuál es la raíz o cómo empezó el trabajo de los trabajadores penados en el Valle de los Caídos. En primer lugar, claro, no quieren ni acordarse de que de los casi 20 años que duraron aquellas obras, presos trabajaron allí solamente durante 7 de los 19 años y pico. Porque a partir del 50, los presos que había allí fueron indultados. Pero también hay que contar por qué llegaron allí. Y tiene que saberse, y esto es indiscutible, que lo pidieron ellos. Porque funcionaba entonces el régimen de la redención de penas por el trabajo, establecido ya durante el final de la Guerra Civil. Aquellos presos que lo solicitaran podían acogerse al sistema. Redimían condenas. Pero es que además en el caso del Valle, donde se aplicó de la manera más generosa, recibían un salario idéntico al de los libres, y eso lo he podido documentar según la documentación que he manejado. Fuentes primarias que se conservan en el archivo del Palacio Real de Madrid. Hay todo un fondo llamado Valle de los Caídos. Espero que siga ahí y que siga para siempre, porque claro, son 69 cajas que avalan lo que estoy contando. Ahí están las solicitudes y cómo reconocen todos haber pedido, no solo ahí, en el libro de Daniel Sueiro, que entrevistó a varios de aquellos presos, ellos mismos, nada afín al franquismo el autor, reconocen que todos habían ido allí pidiéndolo. Bueno, acabó redimiendo condena por un día de trabajo 6 de condena. Cobraban lo mismo que los libres. Hay un documento, el demoledor, para la historiografía adversa, en el que Juan Banús, hermano de José, presenta al Consejo de las Obras un memorándum en el que dice que, claro, desde que ellos concursaron para conseguir la contrata del Valle de los Caídos hasta lo que habían venido a tener que afrontar como gastos, cargas sociales, había cambiado por completo el panorama. Porque las cargas sociales se habían disparado en menos de 2 años, sobre todo. Con lo cual la empresa llegaba a soportar una carga equivalente al salario que pagaba el trabajador.
estaba ya preparándose precisamente el camino hacia la seguridad social, que es obra del franquismo, aunque era, según el PSOE, no. Fue cosa de Felipe González. Hombre, es impresionante, ¿no? A qué punto podemos llegar. Ahí se entiende cómo les interesa la ignorancia de las nuevas generaciones y de todas, a poder ser, en lo que es nuestra historia reciente. Fueron allí porque lo pedían. Llevaron a sus familias, muchos de ellos. Vivían en los poblados, junto a los trabajadores libres y penados. Compartían sus hijos la escuela, donde, por cierto, trabajó como maestro don Gonzalo de Córdoba, que era un preso precisamente que se acogió a la redención de penas. Y en esa escuela del Valle se encontraban juntos niños y niñas, hijos de los presos, de los libres, de los funcionarios, incluso algunos de los funcionarios de prisiones, y los propios hijos del maestro, del médico, que era otro preso acogido al sistema de redención de penas. El médico del Hospital del Valle, Botiquín Hospital del Valle, el doctor Lausín, era uno de sus presos, como lo era el maestro, y habían solicitado acogerse al sistema. Y, por cierto, es digno de ser destacado que ocupaban o desempeñaban la misma labor que habían realizado antes de la guerra o en plena guerra civil. El maestro era maestro, el médico era médico. Bueno, pues todo por un estilo. Allí se celebraron bodas. Allí hubo una iglesia del Valle donde se celebraba la misa, primeras comuniones, por ejemplo. Y cuando se acerca uno a la realidad del Valle, lo que descubre es que la vida en el Valle era mucho menos dificultosa para los que allí vivían que para los muchos pueblos en la España de posguerra, donde había dificultades de abastecimiento, por supuesto que sí, infraestructuras deficientes, y en el Valle iban por delante en este sentido. ¿Cómo no iban a querer? Y luego, claro, es muy descriptivo de aquella realidad el hecho de que, si bien he dicho, como acabo de decir, que en el 50 son libres todos, se queden allí ya como libres muchos de aquellos presos que lo habían sido hasta principios de los años 60, que es cuando, por ejemplo, se va el Matacuras, cuyo sobrenombre, de lo que él presumía, por cierto, Justo Roldán Sainero, ya podemos imaginar a qué se debía. Él no lo escondía, reconocía abiertamente, y he podido recoger este testimonio en el Valle de los Caídos, que él había eliminado a varios sacerdotes en la guerra civil, aparte de que estaba allí por los sucesos de Pinto. Justo Roldán formó parte del Comité Rojo de Pinto, donde ocurrieron verdaderas atrocidades. Asesinato, por ejemplo, de 5 mujeres violadas, que eran señoras del pueblo, ¿no? Pero claro, de las derechas y católicas, pues tuvieron un final atroz. ¿Él era responsable? Hombre, en la medida que era parte del Comité Rojo, que autorizó todo aquello. La muerte de los hermanos Creus. Participó en la ejecución, llamémosle así, de uno de aquellos hermanos. En fin, que ya tenía otros delitos por los cuales va al Valle. Y esto consta en el archivo de defensa, el Ministerio de la Defensa, donde están los consejos de guerra de muchos de ellos. Y sin embargo, de lo que él presumía no era de lo que había hecho en Pinto, sino de lo que había hecho en Madrid, cuando, huyendo de Pinto ante el avance de los nacionales, llega a Madrid y aquí, claro, al servicio de las checas que funcionaban en Madrid, es cuando debió de eliminar a estos sacerdotes. En fin, ¿qué podemos ver cuando nos acercamos a la realidad del Valle? Algo completamente distinto a lo que nos están describiendo. Y como la documentación resulta imbatible, allí hicieron, actualmente en este gobierno, excavaciones, unos arqueólogos, para ver qué encontraban. O sea que el mito ha debido de cundir tanto que incluso entre su bando piensan que aquello es verdad. Buscarían no sé qué, fosas comunes. Se ha llegado a hablar de que los presos allí eran luego eliminados y enterrados junto a los cimientos, que es un disparate monumental. Se hubiera caído el monumento con semejante cimentación. Pero es que además, ¿dónde estaban las fosas? No han encontrado nada. Al final, como informe, presentan monedas que aparecen claro, al hacer excavación, han encontrado monedas. ¿Y qué explica que haya monedas? ¿Que tenían monedas en los poblados obreros? Bueno, pues mejor para ellos, ¿no? Que no tenerlas. Zapatos viejos, medicamentos, cajas de medicamentos, en fin, cosas totalmente, podríamos decir, neutras, que se pueden hallar en cualquier excavación arqueológica, pues de un pueblo incluso, de aquella época. No hay nada que pueda avalar la tesis de la crueldad, del genocidio republicano que se habría vivido en el Valle, de represión contra los presos que fueron a parar allí. Fueron porque lo pedían y les trajo mucha cuenta haber ido
Desde luego, así es. Bueno, pues continuamos con otros de sus libros. Lo que pasa es que vamos a dejar por unos minutos España y, y sí le pedimos que nos cuente otra versión, la versión verdadera, la historia real de lo que ocurrió en la Revolución Francesa. Porque no solo los niños de hoy, sino que yo creo que incluso de gente de mi generación hemos estudiado o nos han dado a entender en los libros de texto que los de la guillotina eran un poco excesivos, pero que eran los buenos. Y sin embargo, contra aquellos, contra los que se levantaron, pues estas personas eran los abusadores, estas personas estaban bien, estaba bien matarlos. Y tiene usted un libro muy interesante, La Guerra de la Vendée, que nos habla de un hecho por este motivo, por desgracia, muy desconocido, porque a España ha llegado otra versión y nos encantaría que, tomando como referencia lo que nos cuenta en este libro, nos contara qué ocurrió en realidad en este episodio tan desconocido de nuestros vecinos franceses. Bueno, en esa región de Francia, y no solo en la Vendée, sino en todo el oeste francés, hay un levantamiento popular, en plena revolución, contra la revolución. Y el argumento principal, o la motivación principal de aquellos sublevados, que eran gente del pueblo, fue la motivación religiosa. Porque es indiscutible, si estudiamos la revolución con un mínimo de rigor, que las primeras medidas que tomó la revolución, pero ya estando todavía en Versalles, es decir, en la primera etapa, antes de trasladar a la familia real secuestrada ya en octubre del 89 a París, las primeras medidas son contra la Iglesia. Bueno, realmente se empieza a hablar de esto y ya se aplican en el otoño, empiezan a aplicarse en el otoño del 89. Es decir, la revolución empezó en julio. Y ya en ese mismo otoño de ese año tenemos las medidas demoledoras contra la Iglesia en Francia. En primer lugar, la incautación de todos los bienes eclesiásticos, que es el modelo que se va a seguir en las revoluciones liberales de toda Europa, incluyendo las de España. Claro, una iglesia desarticulada por completo, que no tenga propiedades, ni bienes, ni rentas, ni ingresos de ningún tipo, difícilmente podrá realizar una labor social o educativa, que eran las funciones que realizaba la iglesia en toda Europa y en Francia también. Así que incautación de sus bienes, como ocurrirá en España con la desamortización de Mendizábal y otras desamortizaciones que hicieron lo mismo. Aparte de eso, también se prohíben los votos solemnes. ¿Por qué? Además, ¿no son ustedes los defensores de la libertad? Entonces, reconozcamos que están en contra de la religión católica. Porque si aquí en Francia quedan prohibidos estos votos, que quien los formule lo hace libremente, porque quiere ingresar en una orden religiosa, o llegar a ordenarse sacerdote en su día, están ustedes mutilando por completo la libertad de pensamiento, libertad religiosa, todas las libertades o muchas de las que tienen que ver más con lo más íntimo del ser humano. Prohibido, no hay votos. Es decir, el clero regular de momento queda condenado a su extinción. Y ya en el año siguiente, empezando el año 1790, viene la Constitución Civil del Clero, que convierte a los sacerdotes franceses en funcionarios. Tienen que jurar esta ley, pero dependen del Estado, que les pone un sueldo. Pero ya los nombramientos de obispos y demás no los va a hacer la propia Iglesia. Quedan en ese sentido desvinculados de Roma, porque los obispos serán nombrados por elecciones como las municipales en cada departamento, en cada circunscripción electoral. Así que no dependen de Roma. Al Papa únicamente se le comunicarán los nombramientos de los nuevos obispos. Tenían que jurar los sacerdotes esta ley. Era imprescindible que lo hicieran. Y claro, ahí el clero se divide en dos partes. Tenemos los llamados juramentados, que han aceptado someterse a ella, y los refractarios, que se niegan a firmarla. Y pasan a estar automáticamente fuera de la ley, perseguidos. Muchos de ellos fueron hallados y ejecutados. Otros, la verdad es que de forma heroica, los que permanecieron en Francia, seguían administrando los sacramentos al pueblo, porque de los juramentados no querían saber nada. Concretamente en esta zona del oeste, prácticamente de Francia, donde ocurre esta rebelión, era imposible que un juramentado celebrara misa con tranquilidad, aparte de que tenían las iglesias vacías.
Bueno, esto provoca la rebelión, que ya en 1793, el último detonante es la ejecución de Luis XVI, porque hasta entonces el lema de los vandeanos va a ser Dieu et le roi, Dios y el rey. Se levantan en defensa del antiguo régimen. Son un precedente del carlismo español, que va a defender lo mismo, exactamente igual. ¿Y qué ocurre? Que el Comité de Salud Pública, con Robespierre a la cabeza, en la fase del terror, se llama así, la llaman ellos mismos el terror, hace avanzar sobre la Vendée las llamadas columnas infernales, que tienen el designio de barrer por completo la región, quemar todo lo que encuentren susceptible de arder, bosques, cultivos, casas, aldeas. Se lo explican además detenidamente. Y luego, claro, acabar con todos los que llaman rebeldes. Como allí la población se había levantado en masa, pues eran un porcentaje altísimo de la misma. No todos, pero una mayoría enorme sí se levantó. Y crearon un ejército popular, cosa que no quieren admitir. Muy doloroso que sea el pueblo, los campesinos de la región, quienes se han levantado contra los gobernantes de París. Así que lo han querido presentar durante siglos como una revuelta aristocrático-monárquica que pretende restaurar la monarquía después de la ejecución del rey. Y hablan de los oficiales nobles. Claro que los hubo, como el marqués del Bé o el marqués de la Roche-Jacquelin y su hermano, que también fue oficial vandeano. Pero es curioso que a Saget, uno de estos nobles, lo van a buscar a su casa, los campesinos. Porque claro, teniendo la formación militar que tenían, esperaban de ellos que se pusieran a su lado y los llevaran al combate. Y Saget, cuando les ve venir, esto lo recoge la película de Vencer o Morir, les dice que no, en un primer momento. ¿Estáis locos?, les dice textualmente. ¿Cómo nos vamos a levantar contra el ejército francés republicano? Ya era una república, claro. Nosotros. Y lo ven clarísimo. Al final se inmolan. Prefieren morir combatiendo que someterse a esto. Y claro, lo que viene a continuación es un genocidio católico en la Vendée que provoca miles de muertos en el que caen hombres, mujeres y niños, con momentos de una crueldad insuperable. Por ejemplo, el general Thibault, que era uno de los que practican estos exterminios masivos en Francia, en la Vendée concretamente, llegó a encender hornos de pan para asar a las mujeres de los vandeanos, con sus hijos dentro. Esto lo cuenta un oficial de policía llamado Ganet, que había amonestado al general, haciéndole ver que aquello era una barbaridad. Y fue amenazado de acabar como ellas. Y cuando habían acabado con las mujeres de los vandeanos, empezaron a asar mujeres de los republicanos, porque les divertía. El general Thibault, que es el mismo que ha pedido al Comité de Salud Pública que avalen con un decreto que le ordene a él y que quede ese documento recogido, lo que está haciendo en la Vendée. Porque él mismo dice que con el tiempo se le podrá juzgar por lo que está haciendo allí. Lo pide 3 veces y finalmente llega el decreto. El Comité de Salud Pública le dice textualmente: sabemos que vuestras intenciones, que tus intenciones, porque ya es el tuteo oficial, tus intenciones son buenas. Sigue haciendo lo que tienes que hacer. Elimina hasta el último de los bandidos, que es como llamaban a los rebeldes de la Vendée. Así que le avalan en esta labor y siguen adelante. Luego habrá juicios contra algunos de estos regicidas. No regicidas, genocidas, empleando la palabra en el justo término, ¿no? Y bueno, irán a prisión, algunos serán ejecutados, pero ni mucho menos la totalidad de los que habían ejercido ese terror allí, arrasando aldeas y acabando con la población en una cantidad verdaderamente sorprendente. Eso es lo que trajo la revolución, y cuando ya se acabe allí con estos espectáculos atroces, con una población muy mermada, claro, han muerto la mayor parte, más de la mitad de los varones, no solo en edad militar, niños muchos, y niñas también, niños de pecho incluso. Las escenas que recoge Reynal Cesser en su tesis doctoral sobre el genocidio de la Vendée, son documentos de fuentes primarias también, son verdaderamente pavorosas y difícilmente superables en cuanto a barbarie y crueldad. Ese genocidio
como dije en su día en mi libro, es una piedra que va en el zapato de los presidentes y gobernantes de la República Francesa desde que esto ocurrió. Se ha solicitado en el Parlamento francés el reconocimiento del genocidio vendéano, sin éxito, por supuesto. A Reynal Césaire, esta tesis doctoral, le costó su carrera académica, pero estaba avisado, asumió el riesgo y, por supuesto, además teniendo en cuenta los méritos del historiador en cuestión, es más escandaloso que no haya promocionado como tenía que haberlo hecho. Pero claro, su libro, incontestable, basado, como digo, en fuentes primarias, es un baldón que tiene la República. Se publicó además en vísperas del segundo centenario de la Revolución y ya sabían que aquello iba a aguar un tanto la fiesta. De hecho, gran carrera no pudo realizar, imposible, pero ha creado escuela. Y hay ya una serie de historiadores franceses que son los que más han investigado y han levantado la liebre siguiendo el rastro de Césaire de lo que realmente ocurrió allí. Pues esto también debería saberse, pienso yo, ¿no? Sí, Profesor Bárcena, este año, siguiendo en la línea, este año, el 2025, habrán pasado 50 del fallecimiento de Francisco Franco y, claro, el gobierno de España pretende celebrar 100 actos relacionados con este hecho. Con tanta celebración, dos preguntas. ¿Será posible que incluso algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros estudiantes piensen que Franco está vivo? Y no es ya no solo manipulador, sino yo diría adoctrinador el hecho de que el franquismo en su versión social, la política social de ese periodo, hablamos de vivienda, de seguridad social, de paga de verano, de paga de Navidad, de universidades laborales, de seguridad en el empleo. ¿No es adoctrinador el hecho de que no se estudie mínimamente, un poquitín simplemente en la escuela, en los programas oficiales, en los currículum que estudian nuestros jóvenes? Bueno, claro que es adoctrinador y además la gran baza de este gobierno es Franco. El franquismo siempre está a vueltas con lo mismo, con la obsesión que ya tenía Zapatero, solo que no pudo llegar tan lejos en esto, aunque recordemos que cerró el Valle, con la disculpa de que estaba en muy mala situación. Siguió estando en la misma y luego se abrió. Pero claro, las misas de campaña que se celebraron fuera, durante el tiempo que permaneció cerrado, salvaron la situación. Pero claro, cuando viene su sucesor inmediato, aunque entre medias estuvo Mariano Rajoy, ¿qué hace? Retomarlo donde lo dejó Zapatero y con más intensidad. Entonces, como no tiene argumentos ya a su favor, más que este sectarismo fanático, naturalmente tiene que presentar el franquismo como un régimen verdaderamente opresivo, genocida, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha hecho? Pues poner en marcha un movimiento contrario de reacción. Porque muchos españoles, entre ellos muchos de mis alumnos, pensaban que algo no encajaba, las piezas no encajaban. Y no porque haya quien haya tratado de descubrir la verdadera historia y transmitirla, ¿no? Sino porque incluso en el relato oficial no encajan las piezas. Y claro, a poco que nos acerquemos, si no es con la mentira más descarada al régimen, nos encontramos con un tema en el que prefieren no entrar, quienes tratan de demolerlo a posteriori, que es la legislación social. Ya lo acabo de mencionar antes, hablando del tema de Banús, como pide que se reconsideren sus condiciones de trabajo o de contrata a la vista de la carga social que soportan las empresas. Y es que iban en un camino muy rápido hacia la seguridad social que se consolida poco después de terminar las obras del Valle. Esta labor social, sin precedentes en la historia de España, ninguna de las dos repúblicas llevó a cabo semejantes reformas. El Partido Liberal ni siquiera se lo propuso, por hablar de la izquierda decimonónica, ¿no? Porque los liberales aquí y en todas partes carecían de un sentido social. Eso es lo que trajo finalmente a la llamada cuestión social, de lo que nos habla Rerum Novarum de León XIII, ¿no? La cuestión social de una opresión por parte del capitalismo salvaje sin principios que se había practicado en el siglo XIX. Aquí en España nadie había llevado a cabo una revolución que cambió España como no la había cambiado ninguna antes, creando una clase media mayoritaria o un conjunto de clases medias, distintos niveles si se quiere, pero no una división en ricos y pobres, que era casi lo que predominaba en la España anterior a la Guerra Civil. Esa obra social no se puede reconocer, porque si se reconoce, toda la campaña contra el franquismo se cae sola. Entonces, ¿en qué quieren fijarse? Pues en la gran mentira del genocidio franquista.
en el golpe de Estado, como llaman al alzamiento nacional, supuestamente dado por unos militares retrógrados, fascistas, etcétera, que no querían reconocer los logros que el régimen republicano supuestamente había traído a España. Hombre, mejor no repasar lo que fue la Segunda República en el sentido territorial, en cuanto a la unidad de España, en cuanto a la persecución religiosa también. O sea, las libertades fueron pisoteadas. El Partido Socialista Obrero Español, el mismo que gobierna España ahora, el mismo partido, puso en marcha el año 34 una revolución a nivel nacional que triunfó durante un número de semanas en Asturias, dando lugar a lo que se considera precedente directo de la guerra civil. ¿Quién lo organizó? Indalecio Prieto y Largo Caballero, que lo reconocieron, no podían no reconocerlo, que tienen sendos monumentos en el Paseo de la Castellana, todavía hoy, y nadie ha dicho que se retiren de allí. El Ayuntamiento de Madrid habló de las placas conmemorativas, pero no de los monumentos, que están ahí y ahí siguen. A muy pocos metros estaba el de Franco, que se retiró hace unos años ya. Y Franco fue el general al que acudió a la República para que terminara con la revuelta de los mineros asturianos en el año 34. El que salvó a la República in extremis fue el propio general Franco. Y los que pusieron en el brete de desaparecer, porque el régimen hubiera caído, para implantar aquí un régimen soviético ya, que hubiera sido el deseo de Largo Caballero, con el aval de la Comintern, el que lo salvó in extremis, como digo, fue Franco. Y los dos que lo pusieron en peligro, gravemente, causando muchas muertes con esto, por cierto, en el 34 hay que decir también que empiezan el asesinato de sacerdotes en Asturias, durante la Revolución de Asturias. Esos siguen en sus pedestales, en sus monumentos, delante de los nuevos ministerios de Madrid. Profesor, Se escribe la historia, ¿no? Perdón. Que queremos también preguntar una cosa de uno de los temas que usted más domina, porque hablar de la historia contemporánea de España, especialmente durante el siglo XIX y XX, supone tratar de multitud de figuras relevantes como Azaña, Sagasta, Martínez de la Rosa, Mendizábal o Riego, por ejemplo. Todos ellos eran masones. Sin embargo, el currículum oficial evita abordar el tema de la masonería, en el que su aportación historiográfica es de referencia obligada, por el tema Iglesia y masonería en las dos ciudades. ¿Qué interés hay en sacar semejante tema de las programaciones oficiales que nos impone el BOE, siendo tan determinante la masonería en la historia de España? Bueno, tenemos que pensar que en plena transición vuelven del exilio las mismas personas que habían liderado la izquierda y la extrema izquierda en España, el comunismo concretamente, el mismo Partido Comunista de Santiago Carrillo. Es que vuelven las personas, Dolores Ibarruri y Santiago Carrillo, el responsable directo de las matanzas de Paracuellos del Jarama. De esas no hablamos, ¿verdad? Que poco se conmemoran a los mártires de Paracuellos del Jarama, donde hay enterrados niños, inclusive, que fueron asesinados allí, en aquellas sacas de las prisiones y de las checas de Madrid. De esos no se habla. Y claro, ya el mensaje que se transmite a la opinión pública es que a ver si los otros eran los buenos, porque vienen no solo como ancianitos que vienen aquí a morir, sino que se les pone en el Parlamento, en el Congreso, como lo más normal del mundo. Ahí la reconciliación llegó un poco lejos, creo. Pero claro, con el Partido Comunista, a la vez, y con el Partido Socialista, no por casualidad, vuelve la masonería a España. En el año 79 ya está legalizada. Siendo así que la Constitución vigente aún, la que todavía tenemos en España, prohíbe que existan aquí sociedades secretas. Por eso ellos se agarran a que son sociedad discreta, no secreta. La masonería está en la trama política de la Segunda República. Acabas de mencionar ahora toda una serie de personajes, incluso anteriores del siglo XIX, pero en el XX, el propio presidente Manuel Azaña, no es que sea una infamia o una difamación, es que lo cuenta él, su iniciación en la masonería en la logia de la calle del Príncipe el año 32. Ya había venido a la República y él dice que sintió vergüenza de aquella ceremonia ridícula para él. Y si le daba tanto reparo y dice que estuvo a punto de irse a la vista de lo que pasaba allí dentro, ¿por qué no se fue? ¿Por qué se quedó? Pues porque la trama
política en la Segunda República pasaba por ser una trama masónica. Me da igual que sea el Partido Radical, que el Partido Socialista o el Republicano de Azaña. Todos estaban dirigidos por las logias. Lo reconocen ellos mismos. El caso de Azaña es paradigmático. ¿Y aquí qué ha ocurrido? Pues el Partido Socialista Obrero Español actualmente precisamente ha sido acusado por un gran maestre de la Gran Logia de España, Óscar de Alfonso, el año pasado, publicó en redes sociales que su sucesor en el cargo, el actual gran maestre de la masonería española, de la Gran Logia de España, quiero decir, y del Gran Oriente, que están fundidos, Chema Oleaga, es un senador socialista. Y de lo que le acusaba precisamente Óscar de Alfonso es de haber convertido la cúpula de la Gran Logia en un refugio de masones socialistas, denunciando de paso todo esto Óscar de Alfonso, que los hermanos masones de Canarias habían denunciado, siendo muy activos en redes sociales, nunca la trama masónico-socialista que estaba presidiendo la terrible corrupción del gobierno canario en aquellos momentos, presidido por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática de España, que también el año pasado recibió en el despacho del ministerio a quien preside el Supremo Consejo del Grado 33, Jesús Soriano. Y ha dicho también que los principios masónicos, la historia de la masonería, tendría que llevarse a los centros de enseñanza, con estas palabras. Si esto no indica una implicación clara entre socialismo y masonería, es decir, el partido gobernante y la masonería, aunque bueno, si nos vamos a ver históricamente la presencia masónica en los partidos políticos, no digamos la que podemos encontrarnos en la Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, que es un partido de la masonería. Lo ha sido históricamente. Y así podríamos continuar. Por eso hay un gran empeño, no solo en silenciar su presencia o su actividad política, sino también en exaltarles. Que lo haga el ministro Torres se puede entender por su conexión muy estrecha con toda esta trama que denunciaba Óscar de Alfonso. Pero es que el resto del gobierno también los está apoyando. Para entender bien el por qué la masonería está blindada en España en este momento, también tendríamos que ver a qué intereses, fuera de España también, está sirviendo el gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces entenderíamos quizá mejor el por qué con la masonería no es que no se meta nadie, es que para que alguien se meta tiene que haber sido gran maestre, como es el señor Alfonso. El resto del mundo no dice nada. Y habría que hacer un breve repaso a quiénes son los que deciden el futuro de Europa y de paso el de España, en reuniones tan ilegítimas en el sentido de que no tienen ningún respaldo democrático, como es el Foro de Davos, o las reuniones del Club Bilderberg, donde la presencia masónica es tan fuerte que está considerado este club como una de las organizaciones pantalla más sólidas de la masonería a nivel internacional. Entonces, si esto lo entendemos, entenderemos mejor qué es lo que ocurre aquí dentro y por qué no se habla siquiera apenas de la masonería. Pues sí. Pues admirado, profesor. Queríamos terminar con un toque un poco más optimista y pedirle algunos consejos. Y si en su opinión, Educadores contra el Adoctrinamiento, que es nuestra asociación, tiene algo, algo por lo que seguir luchando con ese punto de vista de esperanza, de combatir todo esto, que hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, pero ha habido una gran exposición por su parte. Esperanza siempre. Yo hablo desde la fe. Sí. El católico no puede no tener esperanza. Dejaría de ser católico. Dejaría de creer en Cristo resucitado. Por un lado, tenemos que ser conscientes de que vivimos un momento álgido del combate espiritual, lo cual no deja de ser un compromiso especialmente fuerte para el católico. No puede
darse de baja en este momento en el bando de Jesucristo. Por cierto, en una de las condenas pontificias más completas, la de León XIII, Humanum Genus, habla de los dos bandos en los que está dividido el linaje humano, ¿no? El de Jesucristo y el de Satanás. Bueno, pues estamos en un momento álgido de ese combate. Sabemos, por otro lado, quién ha ganado ya. No quién va a ganar, quién ha ganado. Entonces, vamos con el que ha ganado. Y por otro lado, no podríamos renunciar a defender la verdad, ni en la enseñanza, ni en la familia, al precio que sea, porque de no hacerlo se nos va a pedir cuentas. Nuestra responsabilidad es enorme y le puedo asegurar que yo he visto los frutos cuando se defiende la verdad con argumentos, conociendo lo que es la verdad y conociendo lo que es la historia y lo que ha pasado en la historia reciente y lo que está ocurriendo ahora. Los frutos son grandes porque los jóvenes, no olvidemos, como dijo Juan Pablo II, cuando le preguntaron respecto al tirón que tenía con ellos, ¿no? Contestó simplemente que los jóvenes quieren conocer la verdad. Están más abiertos a la verdad de lo que van a estar luego nunca. La gente de más edad ya está más cerrada, tiene otros intereses, tiene otro currículum en su vida, está ya integrada en ciertos engranajes, pero el joven que tiene todo por delante y quiere tener una brújula, quiere saber dónde está la verdad. Y cuando se la acercas, muchas veces te los has ganado de todo corazón y para siempre. Yo he tenido tutorías muy esclarecedoras y ahí, por eso, con esa experiencia que me da este asunto, digo que también es reconfortante ver que la defensa de la verdad encuentra un eco que responde en los alumnos. Y hay que hacerlo. Aunque no encontráramos ese eco, lo tendríamos que seguir haciendo. Pero es que además se encuentra. Tiene frutos. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes. Y yo voy a despedir a nuestro invitado. Si se pudiera quedar a escuchar la reflexión sería estupendo, pero por si acaso se tiene que marchar, que nos ha dicho que anda muy justo de hora, desde luego le despedimos. Muchísimas gracias, profesor Bárcenas. Se nos han quedado algunas preguntas en el tintero y nos vemos en la obligación de decirle que tenemos que invitarle otra vez al programa, porque es que se nos han quedado algunas ahí que no sabíamos cuál quitar. Tiene que volver. Así que bueno, le paso, muchísimas gracias de parte desde luego de los cuatro y de los oyentes. Le paso el micro a Alicia Beatriz para que nos lance su reflexión. Querido oyente, entiendo que en esta sociedad cuyos miembros han demostrado de sobra estar más en la consecución de cosas materiales, placeres momentáneos y una vida cómoda, no puedan entender que haya personas que, lejos de estar tumbados en el sofá delante de la televisión viendo durante horas series de Netflix, están trabajando en proyectos ideológicos con los que logran controlar nuestros pensamientos. Sí, ya lo sé, es difícil de creer para ellos, para aquellos que no ven más allá de lo que el telediario les confirme o de lo que la cajera del supermercado les cuente. Pero queramos o no, lo creamos o no, hay personas que están empeñadas en manipular la mente de las nuevas generaciones para formar futuras sociedades a su antojo. De esto son muchas las personas que nos podrían hablar largo y tendido, pero hoy en nuestro programa de radio hemos tenido el enorme honor de poder escuchar las sabias palabras de un hombre que, a mi entender, por la labor tan terriblemente maravillosa que está haciendo por defender la verdad sin descanso, se merece, como poco, un monumento. Me refiero a nuestro querido don Alberto Bárcena, al que todos aquí admiramos por su valentía al destapar un tema del que pocos, muy pocos, se han atrevido a ocuparse, que consiste en descubrir los entresijos que esconden esos que van de filántropos y compañeritos fraternales, los masones, esos que no son más que siervos de Lucifer, al que someten sus vidas buscando ser ellos mismos sus propios dioses, desterrando a Dios al olvido. El amor a España, nuestra querida patria, y por tanto al pueblo español, le empuja a desmontar con verdaderos argumentos tantas y tantas leyendas negras que introducen en las mentes de nuestros hijos en los colegios. Querido oyente, te sorprendería conocer con palabras de nuestro invitado la verdadera y fantástica historia de tantos acontecimientos que se han empeñado en tergiversar,
porque seguramente a ti también te hayan colado más de una de esas sucias historias que introducen adoctrinando. Nosotros, los miembros de ECA, tal y como hace don Alberto Bárcena, al que le agradecemos de corazón su ingente labor divulgativa, tampoco vamos a quedarnos impasibles ante este panorama. Continuaremos mostrando la verdad. Y como siempre decimos, lo hacemos por ellos, los más indefensos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues finalizamos ya este nuevo programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Nos encuentran en la web www.eka-e.es, teléfono para WhatsApps el 611 0988 36 para cualquier duda, y si quieren ayudar o aportar económicamente hay un Bizum, el 676 85 50 27, o PayPal, que tienen en la web los datos. Y nos pueden seguir en redes sociales, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Muchas gracias a todos, a nuestro invitado don Alberto Bárcena, a los miembros de ECA que han estado aquí al pie del cañón y a todos nuestros oyentes. Dejen en paz a nuestros hijos. Muchísimas gracias.